Ya. Bueno, vamos a comenzar el video número 18 referente a engranajes y dentro de los engranajes los cilíndricos de dientes rectos. Los engranajes se emplean para transmitir potencias entre dos ejes, un eje conductor y un eje conducido. No tienen ningún tipo de rebalamiento porque los dientes van engranando unos con otros, así que la relación de transmisión se mantiene exacta. Una de las grandes ventajas que tiene es su alto rendimiento, está entre el 99 y el 98%. Como desventaja, no admiten ningún tipo de variaciones entre los pares de las máquinas conductoras y conducidas, lo transmiten tal cual, y la distancia entre centros debe ser muy exacta. Nosotros acá tenemos dibujados dos dientes de engranaje. Vamos a encontrar en ellos tres círculos que son los más importantes. El círculo exterior, diámetro exterior, que es muy fácil de medir, con un calibre simplemente se puede medir. El diámetro interior, que también se puede medir con facilidad. Y el diámetro primitivo, que es el más importante, que no se puede medir en forma directa. Hay sí unos micrómetros especiales preparados para esos fines, pero normalmente se calcula. El perfil del diente no es un perfil cualquiera. Los primeros engranajes fueron de dientes planos, era una recta esto. Así se construían para los relojes, por ejemplo, que ya en 1750 había relojes que tenían engranajes construidos a mano, con dientes planos, pero la verdad es que cuando se quiere transmitir potencia, el diente plano tiene muy mal rendimiento. Después se pensó en hacer un diente con una forma circunferencial, y andaba mejor que el diente plano, pero tampoco es la solución. Y la verdadera solución vino de una curva que se llama cicloide. La cicloide es la trayectoria de un punto de una circunferencia que rueda sin resbalar sobre una recta. Es difícil de dibujar con estos medios. Acá solo se los estoy mostrando cómo es la forma cicloidal. Un trozo de esta cicloide es el flanco del diente. No es demasiado importante, la fresa lo hace directamente. Entonces los dientes son cicloidales. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué motivo se emplea un diente cicloidal? Imagínense ustedes que acá tienen un plano inclinado, una superficie, y yo lo que hago es tengo una bolillita acá y la largo de diversas maneras. La largo a través de un plano inclinado, entonces la bolillita avanza hasta un punto. Vamos a imaginar que fuera hasta el punto 1. Si este plano inclinado fuera una circunferencia, la bolillita recorrería una distancia mayor, iría al punto 2. Pero si esto es una cicloide, va mucho más allá, va hasta el punto 3. Quiere decir que la cicloide es esa curva que menos potencia consume, cosa que es muy importante porque toda la potencia de consumo, el rozamiento, es potencia perdida. Entonces vamos a borrar esta parte. Fíjense ustedes que todas las pistas de esta gente que se mueve en las plazas con patinetas, bueno, en las plazas o en los parques con patinetas, en los skates, todas las subidas, bajadas y curvas que tienen son cicloidales o deberían ser cicloidales, porque son las que menos potencia consumen, las que menos cansancio le van a producir, lo que mejor performance va a producir en el practicante de este tipo de actividad. Entonces, los perfiles son cicloidales. Cicloide, recordamos entonces que es la trayectoria de un punto de la circunferencia que rueda sin resbalar sobre una recta. Muy bien, entonces lo tenemos dibujado. Tenemos el diámetro exterior, el diámetro interior y el diámetro primitivo.
tenemos dos dientes dibujados, dientes consecutivos, y dibujamos el eje que divide en dos partes exactamente iguales a cada uno de los dientes, y designamos con paso es la distancia que hay entre los dos ejes. O sea que es un lleno, dos medios llenos, un lleno y un vacío. Es lo que avanza por cada diente, en el sentido de la circunferencia primitiva. El paso, en realidad, está relacionado con otras características del diente. Entre el diámetro primitivo y el diámetro exterior, la distancia esta se llama módulo. El módulo está normalizado. Es un módulo normalizado, no es cualquier valor. Acá yo les indiqué, los módulos van de 1 hasta 2,5, de 0,25 a 0,25, o sea 1, 1,25, 1,50, 2, 2,25 y 2,50. Después van de 0,5 a 0,5, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, hasta 5. Y de 5 en más van de a 1. Y los módulos se miden en milímetros y son normalizados. Muy bien. Entonces yo tengo la longitud de la circunferencia primitiva, esta longitud, toda esta, acá tengo la representación, toda la longitud es el paso por el número de dientes, pero también es pi por el diámetro primitivo. Llamo con z al número de dientes, p al paso y m al módulo. Reemplazo el paso por módulo por pi, z lo conservo y es igual a pi por diámetro primitivo, de donde despejo que el diámetro primitivo es el módulo por z. Z número de dientes. Ahí sale esa fórmula que uno no imagina en principio cómo puede surgir. El diámetro exterior es igual al diámetro primitivo más dos módulos, uno arriba y uno abajo. Entonces diámetro primitivo más dos módulos. Módulo por z más dos módulos, módulo por z más 2. Y el diámetro de raíz o diámetro interior es el diámetro primitivo menos la altura, esta. Al respecto hay que observar lo siguiente: si yo voy a hacer el engrane, el vacío, el vano, no puede ser igual que la parte llena, pues si no se clavaría. Entonces la parte maciza es 19 sobre 40 del paso y la parte hueca 21 sobre 40 del paso. O sea que la parte hueca, la parte vacía, es ligeramente más grande que la cabeza del diente para que haya un cierto juego y permita poder trabajar sin clavarse los dientes. Y la otra circunstancia es que cuando yo vengo con el otro diente acá, de acá hasta la cabeza del diente del otro engranaje va a existir el módulo, un módulo igual que tengo esto, en altura igual al módulo. Entonces, para que también no ocurra lo mismo, que no se lleguen a tocar los materiales en el momento, por lo menos en el sentido axial, esto se toma 1,166 del módulo. En consecuencia, el diámetro interior es igual al primitivo menos 2 por 1,166 del módulo. O sea, módulo por z menos 2,32 del módulo, módulo por z menos 2,32. Entonces ya tenemos las características geométricas principales del engranaje. Antiguamente, las primeras normas decían que había que dibujar todos los dientes del engranaje. En aquella época la gente tenía mucho tiempo, había poco para dibujar, y así pasó durante una cierta época, hasta que después la norma fue más flexible y dijo que solamente se había que dibujar los dientes que estaban en contacto. Y en el ámbito, en la idea de simplificar, actualmente no se dibuja ningún diente. Directamente es el diámetro exterior con un círculo lleno, el diámetro primitivo con un círculo de trazo y punto, y el diámetro interior
con un círculo dibujado en línea de trazos. Entonces, de esta manera es la representación actual que las normas IRAN y también las DIN admiten para los engranajes. Y no se dibujan, no hace falta dibujar ningún tipo de dientes. Ahora imaginemos que venimos con el diente opuesto y vamos recorriéndolo, a medida que hace el contacto, va recorriendo el punto de contacto, va recorriendo todo el perfil del diente. Hay un pequeño resbalamiento en la parte de arriba y en la parte de abajo, por imperfecciones en la construcción, nunca es perfecta, pero en el diámetro primitivo el contacto es prácticamente, no hay resbalamiento, es franco, directo y no hay resbalamiento. Entonces, ese ángulo, porque ven que en este lugar sigue siendo curvo, si ustedes lo ven, sigue siendo curvo. Ese ángulo que se forma entre la perpendicular y el diámetro primitivo se llama ángulo de presión. Y tampoco es cualquiera, sino que en los engranajes viejos es 14 grados 30 minutos. En los engranajes actuales entre 20 y 22. Están las dos variantes. Vamos a tomar nosotros siempre 20 grados como ángulo de presión normal. Ahora vamos a representar a dos engranajes, uno conductor, uno conducido. Este conductor y este conducido. Muy bien. En consecuencia, este gira en el sentido horario y este gira en el sentido antihorario. La idea es buscar la distancia entre centros. Como el punto de contacto es en el punto del diámetro primitivo, lo que vamos a trabajar es directamente con los círculos primitivos. Solamente con los círculos primitivos. El exterior y el interior, para este caso, no lo necesitamos. Entonces la distancia entre centros es la suma del diámetro primitivo de uno más el diámetro primitivo del otro dividido 2. Módulo por Z1 más módulo por Z2 dividido 2, módulo por Z1 más Z2 dividido 2. Estamos hablando de engranajes cilíndricos de dientes rectos. Estos engranajes tienen un inconveniente, que es que, como precisamente hay un juego entre la parte llena y la parte vacía, cada vez que cambia de diente produce un ruidito. Suelen ser engranajes ruidosos, pero tienen la gran ventaja de que no tienen fuerzas axiales ningunas y además son muy económicos, fáciles de construir. Pero son engranajes que tienden a desaparecer. Dentro de lo posible hay que ir a otro tipo de engranaje. Nosotros tomamos como referencia para empezar el cálculo e inmediatamente vamos a ir al engranaje helicoidal. Bueno, ahora, en el punto de contacto, la velocidad es la misma, porque como no hay resbalamiento, tanto la velocidad del engranaje conductor como la del engranaje conducido es la misma. No hay resbalamiento. Entonces, la velocidad es pi por diámetro primitivo, que es la longitud de la circunferencia, por el número de vueltas del engranaje conductor, y pi por el diámetro primitivo de la rueda 2 por el número de vueltas de la rueda 2. Reemplazamos el diámetro primitivo por módulo por z, en ambos casos. Los pi se simplifican, los módulos tienen que ser iguales, porque si no son iguales, no hay forma de acople. Entonces los módulos son iguales y me queda Z1 por N1 igual a Z2 por N2. Entonces la relación entre el número de vueltas del engranaje conductor sobre el número de vueltas del engranaje conducido se llama relación de transmisión. En el caso de una reducción, el número de vueltas de 1 es mayor que el número de vueltas de 2 y este número es mayor que 1, que es lo más normal para designarlo. Sin embargo, algunos textos toman al revés, pero no es lo natural. Si de esta expresión sacamos que N1 sobre N2 es Z2 sobre Z1. Entonces la relación de transmisión es Z2 sobre Z1. Ahora vamos a ver qué esfuerzos transmiten sobre ambos ejes. Decimos entonces que la fuerza que se transmite es perpendicular, porque el otro diente viene acá, con el ángulo de presión que forma contra el círculo primitivo.
Entonces, esta fuerza normal, por comodidad, la vamos a trasladar al centro. Y la tenemos ubicada acá y la descomponemos en una fuerza radial que tiende precisamente a separar los dos engranajes y una fuerza tangencial que es la que tiende a transmitir el movimiento. Quiere decir que vectorialmente la fuerza normal es la fuerza tangencial más la fuerza radial. Acá quiso decir fuerza radial. Vector. Clases atrás habíamos deducido que el momento torsor era 71.620 potencia sobre el número de vueltas de la potencia expresada en caballo vapor y el número de vueltas en RPM, y el momento torsor quedaba en kilogramos por centímetro. Fuerza tangencial, entonces 71.620, n sobre n, radio primitivo, porque el momento torsor, como sabemos, es la fuerza tangencial por el radio primitivo. Pero el radio primitivo, los radios no se pueden medir. No hay forma de poder medir los radios. Los calibres no permiten medir los radios, permiten medir los diámetros. En el caso del diámetro primitivo, yo voy a calcular el diámetro primitivo, pero lo voy a calcular a partir de un diámetro exterior, no de un radio exterior. Entonces, reemplazamos el diámetro primitivo el radio primitivo por diámetro primitivo sobre 2 y me va a quedar 71.120 por 2 veces n sobre el número de vueltas por el diámetro primitivo. Muy bien, ahora apliquemos la definición de tangente. Tangente de lambda es opuesto sobre adyacente, o sea, fuerza radial sobre fuerza tangencial, lo que me permite calcular la fuerza radial como la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión. Tiende a separar los engranajes. Ahora ya sabemos el valor de las fuerzas que actúan en el conjunto de los dos engranajes. Vamos a ver, también sabemos la dirección. Una es radial y la otra es tangencial. Vamos a ver el sentido. El engranaje conductor, que es el que empuja el mecanismo, la fuerza radial que la fuerza tangencial que actúa sobre el engranaje conductor se opone al movimiento. Si el movimiento es en las agujas, en el sentido de las agujas del reloj, esto se opone. Y en el engranaje conducido va en la misma dirección del movimiento porque el sistema debe estar en equilibrio. Entonces, ese es el sentido que hay que asignarle. La fuerza tangencial en el conductor se opone al movimiento y en el conducido va en la misma dirección del mismo y se calcula mediante esta fórmula. Entonces, cuando los ejercicios anteriores yo ya les daba la fórmula, les daba los valores de la fuerza tangencial y de la fuerza radial, ahora están en condiciones de poder calcularlo. Es importante ahora ver que toda esta parte geométrica, ustedes ya la conocen, la han visto reiteradamente y es un tema muy divulgado. Pero el objetivo de la materia es, como siempre, es dimensionar, darle medidas. ¿Qué tamaño tiene que tener el engranaje para poder soportar determinadas condiciones de trabajo? Entonces, hay 3 pasos para dar. El primer paso es la fórmula de Lewis, el segundo paso es la verificación de las cargas dinámicas y el tercer paso es la verificación al desgaste. Es decir, el engranaje tiene que ser resistente, como para que no se rompa, tiene que soportar los impactos y además tiene que tener una vida útil suficientemente larga como para no tener que cambiarlo antes que otras partes. Entonces este señor Lewis, que fue el pionero en todo este tipo de estudios, lo que hizo fue decir que todo el esfuerzo que hace el engranaje lo transmite un solo diente, el diente que está en contacto. Todos los demás están descansando. Y en realidad ese diente es una viga empotrada en el núcleo del engranaje, como si fuera una viga empotrada, con la fuerza tangencial aplicada. La fuerza radial produce compresión y es tan despreciable ese efecto que nosotros lo vamos a directamente eliminar. Tantas seguridades se toman por otros motivos, vamos a eliminarla. Entonces tenemos una viga empotrada
Y esta viga constituye lo que llamamos una viga de igual resistencia a la flexión, o sea, una viga que arriba tiene muy poca sección y luego va creciendo y tiene la máxima sección en la raíz. Entonces, el momento flexor que se produce acá es la fuerza tangencial por la distancia que hay entre el diámetro primitivo y el diámetro de raíz, 1,166 por el módulo. O sea, fuerza tangencial por 1,166 por el módulo. La que vamos a aplicar acá es la fórmula de Navier. Entonces vamos a primeramente tratar de determinar el valor del módulo resistente. El módulo resistente es el momento de inercia sobre la distancia al punto más alejado. La superficie que se forma acá es un rectángulo. Entonces es BH cubo sobre 12. El momento de inercia es BH cubo sobre 12. Y la distancia al punto más alejado es H sobre 2. Ahora, ¿qué es H? H es 19 sobre 40 del paso, o sea, aproximadamente el paso sobre 2. Paso sobre 2. Reemplazamos a H por el paso sobre 2. Acá que está dividido por 2, el paso sobre 2 dividido 2, paso sobre 4. Ahora hago el producto de los medios sobre el producto de los extremos y hago las simplificaciones. Me queda que el W es B por paso al cuadrado dividido 24. Entonces aplico la fórmula de Navier. Sigma admisible igual al momento flexor sobre W. El momento flexor ya lo había visto antes. El W es B, P cuadrado sobre 24. Pero el paso era módulo por pi. Entonces es pi al cuadrado por el módulo al cuadrado y el 24 lo paso arriba. Pi al cuadrado, 314 por 314 es aproximadamente 10. El paso es módulo por pi, ya lo tengo reemplazado. Entonces, agrupo y acomodo todo y voy en sucesivos pasos haciendo que todos los coeficientes se agrupen en una constante que vamos a colocar delante. La ponemos toda en el denominador, luego tomamos su inversa y ese factor lo llamamos factor de Lewis, que es 1 sobre 1,166 por 2,4. En realidad, el factor de Lewis tiene en cuenta también otros efectos no considerados. Y para hacerlo adecuadamente, uno tiene que pensar que no trabaja de la misma manera un engranaje de 20 dientes que un engranaje de 100 dientes. El de 100 dientes tiene más recto, casi se parece más a una cremallera que el de 20 dientes. Entonces, es adecuado tener en cuenta que el factor de Lewis va a depender del número de dientes y del ángulo de presión. Y para poder hacerlo adecuadamente, para no tener problemas, vamos a tabularlo y vamos a emplear la tabla 3, que está en la página 13 del apunte que ustedes le pasamos, y F da en función del lambda y el número de dientes. Es aproximadamente 0,1. El valor de este factor de Lewis está en esta página 13 que ustedes ven acá, que es sumamente usada, pero si tienen que salir del paso, toman directamente 0,1 porque ven que varía entre 0,067 y 0,124, así que tomando 0,1 estamos en un valor razonable. De todas maneras, es bueno ir a la tabla y tomar el valor que corresponde. Y la tensión admisible, que está acá, es diferente de la tensión admisible que estamos trabajando siempre, porque acá, fíjense en que acá hay un diente que transmite todo el esfuerzo y soporta todo, pero el resto del giro está descansando. Entonces me permite trabajar con una tensión admisible más alta que la que trabajaríamos en una pieza para fricción rotativa. Entonces también se ha normalizado, el método de trabajo ha hecho una tabla, la tabla número 2, que en función del material va dando las diferentes tensiones admisibles. Acá es importante observar que este valor que nosotros obtenemos acá es lo que resiste el diente.
O sea que la fuerza resistente tiene que ser mayor que la fuerza tangencial calculada por medio de esta fórmula. Ahora, no conviene, hay dos cosas que no convienen. No conviene ir al mejor de los materiales de entrada y no conviene que estén muy justos. Conviene que la fuerza resistente sea bastante mayor que la fuerza tangencial y conviene que el material elegido, para empezar, no sea el mejor de todos, porque como voy a tener que considerar los efectos de las fuerzas dinámicas, voy a tener que tener una reserva. Entonces, no hay que ajustarse demasiado. Bien, ya inmediatamente seguimos entonces con las fuerzas dinámicas. Bueno, la primera verificación que hay que hacer es de las cargas dinámicas. La fuerza dinámica es igual a la fuerza tangencial más la fuerza incidental y tiene que ser menor o igual que la fuerza resistente. Por eso decíamos que había que tomar ciertas reservas. La fuerza tangencial ya la habíamos calculado, 71,620, potencia sobre el número de vueltas, diámetro primitivo sobre 2. La fuerza incidental es la que tiene en cuenta los efectos de los golpes, irregularidades, distintos defectos de fabricación que siempre existen. Tiene en cuenta todos los efectos de impacto, por eso es incidental. Es 0,164 por la velocidad expresada en metros por minuto, por la fuerza tangencial, que ya la habíamos calculado, por el ancho expresado en centímetros y por un factor de deformación C que sale de dos tablas. La tabla 4, en función del módulo, obtenemos el error en acción, que nos va a permitir entrar en la otra. Al respecto, hay tres clases. La clase 1, para los engranajes que están directamente en bruto, engranajes fundidos para mecanismos primitivos, mecanismos de mucho esfuerzo, donde no es de más, la precisión no es lo importante. La clase 2 corresponde a engranajes fresados. Y la clase 3 corresponde a engranajes hechos con creador, o por lo menos terminados con creador, que es lo que hoy normalmente se utiliza en todos lados para terminar. Entonces ustedes, para empezar, comiencen pensando en un fresado, porque si después no da, siempre nos permite ir a solo con creador, que da un valor de fuerza incidental bastante más bajo. Con ese error en acción entramos en la tabla 5, página 16, donde en función de los materiales del piñón y de la rueda y para distintos valores del ángulo de presión, 14 grados, 30 y 20, aparecen los valores del error en acción en estos lugares, acá, en una grilla. Si no está el valor que uno tiene, que uno obtuvo de acá, puede interpolar. Y con el material y el error en acción obtiene C, que lo reemplaza acá y obtiene directamente la fuerza incidental. Finalmente debe verificarse que la fuerza dinámica, que es la tangencial más la incidental, tiene que ser menor que la fuerza resistente. Y para terminar, yo ahora ya sé que el material resiste a la fuerza y resiste a los esfuerzos, a las fuerzas dinámicas. Tengo que verificar que tenga una dureza tal que tenga una vida útil razonable. Entonces, el método establece que hay un factor que llamamos K, que es la fuerza dinámica dividido el diámetro primitivo por un factor n, que no es la potencia, y por el ancho. La fuerza dinámica la acabamos de calcular, la fuerza tangencial más la fuerza incidental. El diámetro primitivo es el mismo de siempre, pero en centímetros. El ancho es el mismo de siempre, pero en centímetros. Y n es la relación del número de dientes, que es 2 veces Z2 sobre Z1 más Z2, donde Z1 es el número de dientes del piñón y Z2 el número de dientes de la rueda o la conducida. El piñón siempre es el conductor. Bien, yo con ese valor de K que obtengo, ingreso acá en función de los materiales del piñón y de la rueda y del valor de K, a 0 a 0 por ejemplo, y leo las durezas Brinell que debe tener. Sea recomendable recurrir a un texto o buscar en internet qué significa dureza Brinell, tenerlo bien claro, o dureza Rowell, según corresponda.
Acá es importante observar que yo estoy proponiendo un módulo y verificando si ese módulo va a resistir. Eso es lo que yo después más adelante, inmediatamente, vamos a ver cómo obtenemos ese módulo para poder comenzar a calcularlo. Antiguamente se tanteaban valores y se verificaba, había que hacer 2 o 3 cálculos hasta verificar que realmente diera. Hoy ya existe un método mucho más expeditivo que en una primera aproximación nos va a determinar aproximadamente entre 1 y 2 pasos directamente el módulo que corresponde. Bien, el próximo paso es ir a los engranajes idénticos a estos, pero helicoidales, es decir, aquellos cuyos dientes forman una hélice. Bien, si ustedes se suscriben a nuestro canal, van a recibir, que es gratuito, van a poder recibir un email que les avisa cada vez que se sube un nuevo video.